Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en tu programa, Solamente Di Tu Palabra. Es un privilegio, un gusto, un honor nuevamente transmitir el mensaje de Dios. Me acompaña mi hermano Gio Lara. Dios les bendiga. Y es una bendición para nosotros seguir hablando, continuar acerca de la oración. Es el tema que estamos enseñando, estamos platicando acerca de este tema, la importancia que hay en el cristiano que tenga esa comunión, esa oración con Dios. Amén, así es. Y como estábamos viendo, ¿verdad? Que tenemos que tener una renovación de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, pero mediante la oración es lo que es la llave. Es la llave de nuestra victoria, pero también es la llave de la transformación de nuestra mente, de nuestra alma, porque la comunión con nuestro Padre Celestial nos va a dar buen fruto, y ese fruto, imagínense, de repente se le aparece el Señor en un Amén. tiempo de oración y se está clamando y de repente se manifiesta el Señor y ahí sí que va a decir, vale la pena. Pero eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunión con Él. Amén. Así es, vale la pena buscar a Dios, buscar su presencia en oración. Y algo bien importante, que la oración es la clave. Es la clave Amén. Para mantener los cielos abiertos. Así y es. que esté fluyendo esa bendición hacia nuestra vida, que esté fluyendo la presencia de Dios en nuestra vida. Porque el ejemplo clave, nuestro modelo es Jesucristo, ¿verdad? Que Amén. Él nos enseñó y nos mostró cómo él oraba, siempre se mantenía en oración y predicando la palabra. Amén. Entonces continuamos con lo que es la renovación de la mente. Es importante renovar nuestra mente porque hay mucho ataque en los pensamientos, ¿verdad? El enemigo nos ataca con dardos. Cuando estamos orando hay mucho ataque con pensamientos ajenos a Dios, que nos distraen también el buscar al Señor. Entonces el Señor nos motiva y nos muestra en su palabra. En Efesios 6:16 dice que en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Eso quiere decir, hermano Gio, que el enemigo siempre está aventándonos dardos a nuestra mente para distraernos, ¿verdad? Así es. Y fíjate, hermano, que la mente es como un asidero. Un asidero es una fábrica donde se hacen cosas. Y nuestra mente está trabajando siempre está con los pensamientos. Entonces, cuando el enemigo manda, si nuestros pensamientos no están en Jesucristo, entonces cuando viene un dardo del maligno, lo que hace es ponernos cosas negativas o de destrucción muchas veces. Y entonces, como es un asidero, baja primero, llega a la mente, después baja al corazón, después a las entrañas, y después se hace vida. Pero si nosotros recibimos una palabra de Dios que nos viene a nuestra mente, baja a nuestro corazón, vamos a tener buenos frutos. Y esos frutos van a ser agradables delante de Dios. Entonces, como tal, nuestra alma va a estar siendo renovada. Fíjense qué tremendo. Pero esa batalla que hay en nuestra mente de hacer los pensamientos, a veces de repente, especialmente cuando hay pensamientos que divagan mucho, que están divagando o que tienen la mente pegada en el pasado. Todo lo que pusieron. Entonces es una batalla que hay constante. Que yo me imagino a Timoteo cuando le dijeron, Timoteo, cuídate de ti mismo. Y dijo, cuídate de ti mismo, diciendo, yo pensaba que tenía que cuidarme del enemigo, pero no de uno mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo está de lejos y mandándole los dardos. Y uno mismo va a decidir si va a hacer lo que el enemigo le está mandando o hacer la voluntad de Dios. Amén, porque vemos que muchas veces pasa que cuando empezamos a orar, el enemigo trata de distraernos y llevar nuestra mente a otro lugar, ¿verdad? Enfocados, y dejamos de orar y pensamos en el lugar donde el enemigo puso ese pensamiento, pero ya nos distrajo en la oración, ya no tenemos esa comunión con el Señor. Y por eso el Señor nos muestra en su palabra que tomemos el escudo de la fe para poder nosotros
esquivarnos y quitar esos dardos esos del enemigo, eran sentidos. Amén. Aleluya. Entonces el Señor nos muestra en su palabra que tomemos el escudo de la fe, la armadura de Dios, la armadura del Espíritu, ¿verdad? Que nos revistamos de esa armadura del Señor con el escudo de la fe. Amén. Amén. Aleluya. Entonces debemos de limpiar nuestra conciencia, hemos dicho que debemos de limpiar, y cómo también nosotros lo logramos haciendo nuestra la sangre de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Nosotros decimos, Señor, yo hago mía tu preciosa sangre, yo rocío tu sangre de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Así es como también se va limpiando la conciencia, porque la sangre de Cristo es poderosa. Amén. Hay poder en la sangre del Señor para limpiarnos. Amén. Así es. Y tenemos que tomarla siempre, ¿verdad? En cuanto nos levantamos, salimos de nuestro hogar, en todo tiempo tenemos que estarnos limpiando y purificándonos, porque el enemigo dice que está como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que devora un león? Carne, ¿qué va a buscar? Una mente que no se está renovando, una mente que no está limpia, Entonces, nosotros tenemos que limpiarnos siempre nuestra conciencia, buscando, siempre pensando en lo justo, en la verdadero, en Cristo Jesús, para que así el enemigo, cuando se acerque, no vea que tengamos una conciencia sucia. Amén. No tenga cabida, ¿verdad?, en nuestra mente. Así es. Aleluya. Pero como dice el versículo, oiga lo que dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces a nosotros le pedimos al Señor que nos renueve, que nos cambie, que nos transforme, que nos limpie cada día, para que nosotros le agrademos, podamos buscarlo, podamos agradarle y tener esa conexión que no se rompa, ¿verdad? Esa comunión con el Señor, porque el pecado puede romper esa comunión con el Señor, ¿verdad? Y la oración ya no va a ser escuchada, porque el pecado nos distrajo y nos está separando del Señor. Entonces lo que el Señor quiere, que estemos nosotros siempre conectados con Él. Amén, así es. Con razón le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta y está llamando. Entonces, amén. Porque la tentación es terrible, hermano. La tentación es terrible. Y entonces lo que trata el enemigo es, como decía, el enemigo te va a tentar donde tengas abierto una puerta, donde algún miembro esté fallando. Entonces ahí va a atacar el enemigo y va a utilizar todos los medios para poderte hacer caer. Y es lo que tú tienes. Por eso que una mente limpia, todas las cosas son puras para los puros. Entonces buscar la pureza de Cristo en nuestra mente, estar renovando nuestra mente día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, porque el pecado está a la puerta. Mientras estamos en esta tierra, está a la puerta acechándonos día a día, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros no nos consagremos y tampoco le veamos cara a cara a nuestro amado Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vemos también, mi hermano, que muchas veces no queremos orar, no queremos tener esa comunión con el Señor porque no nos sentimos dignos. Amén, no nos sentimos culpables ante el Señor. Porque nosotros le fallamos, ¿verdad?, al Señor. Entonces nos sentimos culpables, no nos sentimos dignos para tener esa comunión con el Padre. Pero lo hermoso es que en ese sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz del Calvario y por medio de su sangre obtenemos el perdón de nuestros pecados y ya nos hace partícipes de tener esa comunión con Dios. Amén. Amén, así es. Me recuerdo que de niños una vez me decían, porque él le preguntaba, ¿y por qué si Jesús es Dios, por qué se permitió poner una corona? Le decía, fue mi inocencia, ¿por qué se permitió poner una corona de espinas? Y me acuerdo que lo que me contestaron sí me dejó pensativo, me dice, es que es para cubrir tu mente. Por eso, Señor, le pusieron espinas para cubrir tu mente, para que cuando hoy día, si tú tienes una mentalidad de suicidio o una mentalidad de destrucción,
Entonces lo que tienes que hacer es pensar en cómo Cristo soportó esa corona de espinas y que Él lo hizo para que para que tu mente fuera limpia. Yo me quedé pensativo, me recuerdo que me quedaba pensativo y cuando vino ese recuerdo dije, ahora viendo el estudio, ahora ya entiendo por qué el Señor tuvo la corona. Aleluya. Porque ahí Él nos estaba diciendo que había un área ahí en nuestra mente que tenía que ser limpia, pura, y la única forma para limpiarla y purificarla es por su sangre. Amén, porque vemos que siempre está esa batalla, ¿verdad? En la Amén. mente. Entonces el Señor, como decías, nos cubre, se cubrió le pusieron la corona de espinas por los pensamientos, ¿verdad? Así ahora también el Señor nos cubre a nosotros y también Amén. está esa batalla espiritual en nuestra mente, porque es tremendo, porque el enemigo tira muchos dardos de diferente manera, ¿verdad? Así es. Entonces somos atacados. Pero el Señor nos da la victoria. Dice que hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de la posibilidad de ser atacados a la mente con dardos, acusaciones, difamaciones, vituperios guiados por el diablo a los hijos de Dios. Entonces siempre está ese ataque. Oiga lo que dice Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistí pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces debemos de someternos al Señor, resistir, y el diablo simplemente va a huir de nuestra vida, va a huir. Así es. Amén. Así es, el que el Señor tiene, mire, si nosotros nos sometemos a Cristo y estamos renovando nuestra mente, vamos a ver los frutos, vamos a ver buenos frutos. Y uno de ellos es que perseverando y creyendo en Dios, que Él nos va a dar la victoria. Entonces cuando vea al enemigo que usted está bien estable, bien sólido en su palabra, entonces Él va a huir. Va a decir, no, entonces no tengo nada que hacer aquí. Gloria a Dios. Y se va. Y se va porque ya Él vio que nuestro capitán es Cristo. Amén. Tiene que huir porque estamos revestidos de Cristo, ¿verdad? Amén, así Gloria a Dios, es. y tenemos esa unción preciosa que no deja que nos estorbe. Entonces vemos que el enemigo siempre está acusándonos. Oiga lo que dice Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Imagínense, siempre está llevando esa noticia al Señor, siempre está para acusarnos. Mira, tu hijo falló, tu hijo pecó, mira, es digno de muerte, pero el Señor en su misericordia dice, no, mi sangre está sobre él. Amén. Y entonces es donde nosotros, si le fallamos al Señor, es de pedir perdón al Señor. Incluso debe haber ese arrepentimiento, ¿va? Cuando le fallamos al Señor, pedirle Así perdón. es. Padre, perdona mi pecado, Señor. Aún decía el salmista, aún hasta mi pecado oculto debemos de pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Amén. Así es. Y fíjate que bien tremendo porque aún así cuando pecó David, como vino con Betsabé, que falló, y el Señor le habló. Entonces uno de los peores errores que podemos cometer como cristianos, hijos de Dios, es justificarnos en el pecado. Amén. Es buscar una justificación y entonces nosotros debemos en la oración, nosotros tenemos que pedirle al Señor mucho, bastante. Es mejor no entrar, no dejarnos guiar por el enemigo y resistirlo que justificar el pecado que se está cometiendo. Porque entonces ahí sí que después el juicio que viene para la persona va a ser terrible. Sí, amén. Debemos de reconocer nuestras faltas, ¿verdad? Ante el Amén. Señor. Y el Señor es fiel y justo, dice la palabra, para Así es. perdonarnos y borrar el pecado, limpiarnos totalmente. Es una cuenta nueva, totalmente no debemos a nadie, sino el Señor en su misericordia nos perdona, nos limpia de nuestros Amén. pecados. Amén, porque fácilmente podemos pecar, porque dice, si sabes hacer el bien y no lo haces, te cuenta por pecado. Entonces Así es. fácilmente podemos fallarle al Señor. Así es. Amén. Así es. O muchas veces vemos y solo con ver muchas veces y no apartarnos,
Entonces ahí sí que el sabio dice, ve el mal y se aparta. Y a veces uno está, a veces de repente uno llega a un lugar y uno está el pecado allí, que está floreciendo el pecado ahí. Entonces como sabios es apartarnos de ahí, porque si no nos vamos a contaminar. Y después, ¿qué va a pasar después va a empezar, llega la mente, después la mente baja a los miembros y se empieza a ejecutar ese pecado, y es mejor salir corriendo. Más vale que diga, como dicen, más vale que aquí corrió que aquí quedó, porque sí realmente es difícil cuando ya el pecado toma control de los miembros del cuerpo. Amén, y por eso el Señor nos dice que debemos de ser sabios, ¿verdad? Cómo vivir en este tiempo difícil, tiempo peligroso que estamos viviendo, donde se ve el pecado en abundancia, ¿verdad? Ahora vemos un tiempo que el pecado ha sobrepasado los límites, pero Dios tiene un remanente, y ese remanente somos nosotros. Eres tú que estás buscando al Señor, estás tratando de buscarlo, de agradarlo. Entonces ese remanente, pero también los hijos son atacados, como hemos dicho, y Dios lo permite en su soberanía para que sus hijos obtengan esa victoria, para que salgan victoriosos. Amén. Así es. Entonces es importante el renovar la mente. Es importante que nosotros clamemos en ese momento difícil, sometiéndonos al Señor con diligencia, ¿va? Buscando al Señor en ese momento difícil, cuando estamos siendo atacados por el enemigo, es de buscar a Dios, porque muchas veces nosotros queremos buscar a Dios nada más cuando está la tribulación, la prueba, pero también en los momentos buenos debemos de también buscar al Señor. ¿Verdad? Todo tiempo dice que debemos de buscar al Señor. Amén. Amén. Así que empecemos con una nueva etapa a buscar en oración. La verdad que va a ser de gran bendición. Inclusive me recuerdo platicando en mi trabajo, me decía la supervisora que está conmigo, me decía que cada vez que ella buscaba en oración al Señor en las mañanitas, dice, todo el día, dice, me siento con paz, con bendición, y todos los obstáculos que me vienen en el transcurso del día, solitos se resuelven. Me decía, y le digo, sí, es que cuando uno está en la presencia de Dios, Él toma control de nuestra vida y de las circunstancias que están alrededor nuestra. Por eso es muy importante la oración en nuestra vida. Por eso tenemos que estar buscándole día y noche. Amén. Debemos de dejar que Dios trabaje en nosotros, ¿verdad? Amén. Y si Dios está haciendo la obra en nuestra vida, va a ser fácilmente agradar a Dios, porque a veces muchas personas se preguntan, o muchos hermanos, ¿cuánto tiempo debo yo de orar para entrar a esa dimensión espiritual, o para que salga victorioso de la prueba o la tribulación que estoy pasando? Pero Dios lo puede hacer en segundos, como tenemos que orar bastante, ¿verdad? Dios lo puede hacer la obra en momento instantáneo, pero también tenemos que orar varias horas, o también como podemos ver la oración de un Daniel. Estaba pasando en un proceso difícil para recibir la respuesta de parte de Dios. Y 21 días, hasta los 21 días llegó la respuesta. Amén. ¿Verdad? Amén, pero Dios dio esa victoria, y también Él quiere darnos la victoria a cada uno de nosotros acerca de la situación que estamos viviendo. Amén. Así es. Y mira qué ejemplo tan bonito pusiste de que Daniel estaba orando por 21 días. Y veo que a veces nosotros ignoramos lo que se mueve en los ambientes. Amén. En los aires, pero ahí sí dejó escrito el Señor de una vez, dice, para que se den una idea de lo que pasa en los aires. Mientras Él estaba orando, ayunando, en los cielos estaba peleando Miguel con los príncipes de Grecia y de Persia. Aleluya. Había batallas entre ángeles del mal, ángeles caídos, contra ángeles que venían del cielo, que había mandado Dios. Imagínate todo lo que se mueve en los ambientes cuando uno está orando. Amén. Entonces claramente vemos la batalla espiritual, ¿verdad? Entonces por eso el Señor dice que esta batalla
dice, no nuestra, sino es del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor pelea por nosotros como poderoso gigante, como gran guerrero, Él pelea por nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Porque Él no ha perdido ni una batalla, ni tampoco la va a perder. Amén, así Amén. es. Amén, así es. Por eso tenemos que perseverar. Amén. Y vemos aquí claramente la perseverancia, ¿va? En la oración, así como el pueblo de Israel, el Señor les dejó escrito cómo debían de perseverar en Dios, andando por la fe, andando en sus caminos. El Señor les dejó la autodisciplina guiada por el Espíritu Santo. Así también nosotros vemos que debe haber una autodisciplina, como nosotros caminar en esta tierra. A ellos les dijo en Levíticos 11, 5 al 13 y 18, 1 al 8. Les dijo que cómo debían de comer, cómo debían de comportarse, cómo debían de vivir en ese tiempo, ¿verdad? Así también el Espíritu Santo nos dice a nosotros cómo debemos de caminar en esta tierra. Amén, así es. Sí, tenemos que caminar en perseverancia y esperar en Dios siempre, porque no cabe la menor duda de que cuando uno está perseverando, Dios ve unos frutos, porque a veces se mira como que no hay frutos, pero sí realmente hay frutos que vienen conforme a la perseverancia que uno tiene en el Señor. Amén. Entonces si has estado orando, hermano, y no ves la respuesta de Dios, sigue orando, persevera, ¿verdad? Sigamos perseverando en la oración para que veamos esa respuesta de Dios, así como un Daniel vio la respuesta, vio la victoria, así también nosotros sigamos orando para que veamos esa respuesta de parte del Señor. Amén, y muchas veces, ¿verdad? Entender el propósito de Dios, más que a veces nosotros oramos y a veces tenemos un deseo en el corazón y a veces no se logra el deseo que tenemos en nuestro corazón, pero a veces ignoramos el propósito que Dios tiene por lo que estamos orando. Cuando el Señor sana bien, dice, con razón decía el doctor Reos, cuando oras por una enfermedad y no se sana esa enfermedad, quiere decir que Dios está tratando esa alma. Amén. Hay un trato de su alma, entonces tenemos que entender los propósitos de Dios también por medio de la oración, el por qué no suceden lo que nosotros deseamos que se hiciera, pero es porque Dios está tratando las almas y está metiéndolos, muchas veces los está metiendo por la autodisciplina, que a veces entre menos uno acepte la disciplina de Dios, entonces más se alarga el tiempo. Amén. Entonces la espera es más larga, pero cuando uno se somete y viene con un corazón humilde y sencillo delante de Dios y empieza a decir, Señor, conocer tu propósito, hágase tu voluntad. Es como le decía a mi hermano hace un momento, estuvimos orando por una hermana que se puso enferma de 92 años de edad y la hermana ya habían pronosticado que iba a fallecer. Entonces, ahí viene la disciplina, va, que el Señor nos metió en la disciplina y hablaba con el hermano y le decía, entrégasela al Señor, entrégasela a Él y súbela al altar de Dios. Y empezamos a orar y yo esperaba que el hermano confesara con sus labios que le entregaba a su mamá en sus manos para que ella muriera y se cumpliera el propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Que cuando él se la entregó al Señor y se la entregó a él y de repente en la noche, más tarde, ya cuando le iban a meter a los tubos y no empieza a responder ella, y se quedaron impresionados por la edad que tenía la hermana, era 92 años, y ya empezó ya a responder el tratamiento. Y ya no hubo la necesidad de meterla y ahorita gracias a Dios ya está fuera del hospital, ya ella está ahorita ya gozando de nuevo a sus hijos. Pero ¿qué pasó? A él lo tuvieron que meter por una disciplina para poder entender y tuvo que entregarlo para que se cumpliera el propósito de Dios. Muchas veces nosotros no hemos entendido el propósito de Dios y es donde muchas veces nos quedamos atorados.
Y lo que Dios quiere, que cuando nosotros nos meten por eso Dios viene en las autodisciplinas de Dios, que son guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando las entendemos, vemos el fruto. Amén. Lo que Él quiere que perseveremos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Que perseveremos siempre buscándolo a Él, y eso es lo que a Él le agrada, pues que siempre estemos buscándolo. Amén, mi amado hermano. Entonces nosotros vamos concluyendo, pero te invitamos, si tienes alguna petición, si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes escribirlo allí, y vamos a estar orando también por tus peticiones. En este momento vamos a orar por unas peticiones que hay. Hermana Itamar Cortés está orando por salvación de Nectalí Cortés, y también está orando, ella está pidiendo por Felipe Vicente Cortés, por salvación para ellos, que el Señor los salve, los toque, los restaure. También vamos a orar por hermano Luis Navarro y el hermano José Ulloa, que el Señor haga la obra en ellos. Amén. Oremos, Padre, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, por estas peticiones, Señor, que tú obres, que tú hagas tu obra poderosa, sanes, salves, Padre, haz tu obra sobrenatural, Señor, por favor, en la vida, hermano Luis Navarro, restaura sus pulmones. El hermano Josué Ulloa, Señor, haz la obra en él, Padre, en el nombre de Jesús. Y también salva, Señor, toca el corazón de mi hermano Nectalí, Señor, hermano Felipe, Padre, sálvalo, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Que llegue esa salvación, Señor, que llegue esa redención a su casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos por estas vidas, Señor, que hagas esa obra sobrenaturalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, glorifícate, exáltate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos, amado hermano, que nos sigas sintonizando este tu programa. Aleluya, bendiciones. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.